Hola amigos, ya estoy acá. A ver, vamos a acomodarnos. Aquí está Alberto. Alberto, hemos tenido un problema técnico como puedes ver, pero no vamos a dejar de hacer esta entrevista. Así que ahora estamos juntos aquí. Y como saben, Alberto es el autor de este libro, Contra la Nueva Educación. Y vamos a repetir algunas cosas porque tenemos personas que ya se están juntando. Pero probemos tu son... A ver, habla Alberto, a ver si todos te oyen. A ver, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Cómo están? ¿Se Yo os escucha? escucho bien, ¿eh? Sí, me escuchas bien. Los demás te escuchan. A ver, los amigos que se están conectando, avísenme si están escuchando bien a Alberto. Alberto, cuéntanos un poco. Tú eres profesor. Vuelve a contarles a las personas que recién se están conectando. Sí, bueno, yo soy de formación músico y dentro de las diferentes facetas que un músico tiene, una de ellas es la enseñanza. Entonces, desde aproximadamente el año 2000, la enseñanza la ejerzo en un instituto que es lo que se llama educación secundaria, más o menos destinada a adolescentes. Ah, ok. Tú eres profesor secundaria y eres profesor de música, nos estabas contando. Bueno, entonces, justo antes de que se cortara la transmisión, tenemos un problema de volumen, pero bueno, antes de que se cortara la transmisión nos estamos hablando de lo que era la creatividad, ¿no es así? Y tú en tu libro eres muy tajante al decir que la creatividad no puede ser el centro de la educación y que hoy precisamente tenemos muchas pedagogías nuevas que nos tratan de hablar o nos tratan de decir que la creatividad tiene que ser el centro de todo. Y tú te rebelas un poco contra ese concepto que a muchos papás nos ponen los pelos de punta porque somos los primeros que creemos que efectivamente la creatividad tiene que ser muy importante en nuestros hijos. Claro, yo en realidad lo único que hago es defender que a la creatividad se llega desde el conocimiento. Es imposible ser un ignorante creativo. ¿Cómo es eso? Un ejemplo. Tú pones un ejemplo en música, ¿no? ¿El qué, perdón? Pusiste un ejemplo claro sobre, por ejemplo, ser creativo en la música. Claro, un músico puede ser creativo, pero detrás de la creatividad de un músico hay muchas horas de esfuerzo, de rutina, de práctica sostenida y sobre todo de conocimientos. Decía que una persona ignorante que se pretenda creativa, como mucho puede ser alguien extravagante, pero no. La auténtica creatividad es aquella que se basa en el conocimiento y en un conocimiento además sólido. ¿Y por qué crees que ahora a los padres nos están haciendo creer que, por ejemplo, el profesor, o sea, tenemos que escoger un colegio con una educación en que el chico sea artífice de su propio aprendizaje, ¿no? Tratamos de decir que esos colegios donde nos imponen, todavía hay publicidad donde dicen que la educación a la antigua, entre comillas, adoctrina a los chicos, ¿no? Los vuelve como unas maquinitas de aprendizaje, de memorización. Claro, pero tú has nombrado la palabra publicidad y está muy bien elegida. No deja de ser una cuestión de marketing, es publicidad. Es absurdo pretender que no se memorice para aprender, porque aquello que no queda en la memoria es que no se ha aprendido. Otra cosa muy distinta es que un profesor quiera que sus alumnos aprendan absolutamente todo sin entender nada. Eso no tiene sentido. O sea, la repetición por la repetición es ridícula, pero es cierto que un alumno necesita memorizar determinados conceptos, determinados datos para poder aprender. Pero hoy dicen que la memorización para nada, cero. ¿Pero para qué? O sea, ¿pero para qué vamos a memorizar algo si tenemos Google? O sea, ¿para qué voy a memorizarme, no sé, ciertos conceptos si yo puedo en internet encontrar todo? O sea, ¿por qué tengo que perder el tiempo? Pero es que ni siquiera esto es así. Una persona que no sabe nada se puede pegar horas en internet navegando y no va a encontrar información relevante porque no va a saber distinguirla de la información que no es válida. Claro. Una persona tiene una cierta formación, sí puede aprender y puede encontrar conocimientos interesantes en internet. Nunca una persona que no sabe. Porque tú sabes que hay una cosa cierta, que en internet hay información, pero algo que sostenemos nosotros es que en internet tienes información, pero información en una persona no formada puede ser una bomba atómica, ¿no? Claro, por eso internet es una buena oportunidad para perderse
si no sabes, y es una buena oportunidad para aprender si sabes, pero siempre necesitas saber. O sea, Internet nunca puede sustituir a un buen profesor y desde luego no puede sustituir a la capacidad del alumno para perseverar y conseguir aprender. El conocimiento no se construye, el conocimiento se transmite y necesitas que una persona que sepa más que tú te lo transmita. Mira, acá hay una señora que se llama Nalu González que dice: qué equivocado que está este hombre. Hay muchos artistas o personas sin estudios que hacen hermosas manualidades, por ejemplo, con hierro, pintores o cosas así. ¿Tú qué le podrías responder? Bueno, pueden hacer hermosas manualidades, desde luego. Lo que está claro es que hay personas con un talento excepcional, pero no son la mayoría. Ese es un punto importante, Alberto. Claro, es fundamental porque la mayor parte de los alumnos que los profesores tenemos son alumnos corrientes. Incluso tenemos alumnos con poca capacidad y con dificultades. Claro, pretender que estos alumnos por sí solos descubran el aprendizaje, se conviertan en personas creativas sin que nosotros hagamos nada, simplemente guiándolos y dejándolos en su espontaneidad, pues en el fondo es dejarlos desnudos. O sea, tú no niegas que efectivamente hay personas que tienen un talento por sobre lo normal, pero que esos son los menos. Sin embargo, por ejemplo, tú mencionas acá a un autor que me sorprende porque inclusive tiene un título de Sir en Inglaterra, que es Sir Ken Robinson, que tiene muchos libros como por ejemplo El Elemento, y él es de los primeros, inclusive lo sacan mucho en plataformas tipo TED, ¿no? Talks, y es como una eminencia en la pedagogía moderna, que te dice que todos nacemos creativos o talentosos, pero es la escuela quien nos malogra. Y la escuela, evidentemente, son los profesores, ¿no? Y tú dices, bueno, si hay gente con talento, efectivamente lo que a mí me hace pensar eso es que si mi hijo no llega a ser, pues, no sé, una eminencia en algo, es culpa efectivamente del colegio. Aquí la cuestión es que es verdad que la persona que tiene más capacidad requiere menos esfuerzo. Y la persona que tiene menos capacidad necesita esforzarse más. Esta es una ley natural, evidente, que a mucha gente no le gusta, pero que es cierta. Ahora podemos basarnos en las inteligencias múltiples y decir que somos todos inteligentes, solo que no todos en todo, pero no deja de ser una teoría totalmente invalidada por la ciencia. Entonces, la realidad es que es cierto que hay alumnos más capaces que otros. De lo que se trata es de conseguir que todos los alumnos, independientemente de su capacidad, consigan llegar hasta el máximo que puedan. Exacto, mira. Acá justo Carolina nos dice, pero muchos de aquellos que tienen ese talento y no se han formado, no pueden explotar bien su talento porque se limitaron por falta de conocimientos. Hombre, hay muchos talentos frustrados, es cierto, gente que tiene predisposición a algo, pero por falta de constancia no llega. Paco de Lucía hablaba de la cantidad de horas que su padre le obligaba a estar en su cuarto con la guitarra. Estamos hablando de un genio. Paco de Lucía es la persona más importante, el guitarrista flamenco más importante de la historia. Y él reconocía que muchas veces habría preferido ir a jugar con los amigos al fútbol, pero que era su padre el que lo obligaba a quedarse en el cuarto. Nadie cree que Paco de Lucía sea una persona poco creativa, fuera una persona poco creativa. Exacto, pero una cosa, ¿por qué, por ejemplo, hoy los padres, que es lo que a mí me importa mucho, nos estresamos muchísimo con esto de tener un hijo talentoso bajo la mirada del mercado actual? ¿Me explico? O sea, porque antes tú podrías decir, oye, yo puedo decir que yo puedo ser muy talentosa en la cocina, por ejemplo, pero no soy reconocida mundialmente como la mejor chef del mundo, simplemente tengo talento en la cocina y está bien. Pero ¿por qué hay esta necesidad actual de sobreestresar a los chicos en múltiples actividades y en simultáneo inclusive, ¿no? Porque no nos basta solamente que haga fútbol, sino queremos que haga fútbol, básquet, música, ballet, ¿no? Por si acaso en algo es talentoso. Y esta visión al final es, oye, hay dos corrientes, una que te dice un ratito, no estreses a los chicos, déjenlos jugar, y otros que te dicen, no, o sea, minuto perdido, minuto que estás dejando que tu hijo no explote algún talento. Bueno, es un poco esquizofrénico
esquizofrénico en realidad, porque se dan las dos corrientes al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, se pretende que los alumnos siempre tengan talento y sean brillantísimos, y por eso se les apunta a todo tipo de actividades, pero por otro lado, se exige al profesor que no se mande tarea para casa porque el niño tiene que ser feliz y jugar en el parque. Entonces, no hay manera de que se concilien las dos posturas. Yo creo que el término medio y el sentido común. Un niño tiene que jugar, pero eso no quita para que sea importante que se le vayan inculcando determinados hábitos. Y lo fundamental de mandar tarea para casa es ejercitar los hábitos, porque los hábitos no surgen de un día para otro. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con esta tendencia que dice que no hay que tener deberes en la casa? ¿O sí estás de acuerdo? Porque hoy también es, oye, no deberían hacer tareas suficiente el tiempo que están en el colegio. Yo estoy a favor, y no soy un profesor que mande mucha tarea para casa, pero creo que es importante. Yo pienso que un profesor manda tarea no para evitar que el alumno pueda jugar, sino para que le sirva para repasar lo que se ha visto en clase, que puedan surgirle dudas y aclarar determinados conceptos, y lo fundamental de los deberes es pues la cuestión de los hábitos, que es algo que se debe empezar a inculcar incluso desde casa, no solamente en la escuela. O sea, no se debe dejar a los profesores que de repente un alumno llegue, se ha hecho adolescente y entonces es cuando se dice que tiene que tener hábitos. Los profesores de instituto muchas veces nos encontramos con alumnos con una falta de hábitos que es preocupante, y eso es porque desde pequeños no se les ha explicado pues, que uno tiene que tener un cierto orden, tiene que aprender a estar sentado y concentrarse, tiene que aprender a mantener la atención, que es algo crucial. Ya, por ejemplo, ahí, Alberto, ahí hay un punto importante que tú tocas y aunque no creas no te llego a entender. El otro día estuve en una conferencia que yo di a padres de familia y se levantó una profesora y me dijo si yo pensaba que ahora a los chicos estaban muy etiquetados, ¿no? Sí, trastorno de déficit de atención, o sea, como que hoy la moda es etiquetar a los chicos. ¿Tú crees que esto es cierto o efectivamente el avance en la psicología ha hecho que puedan ser más precisos los diagnósticos? A ver, es un tema muy delicado, pero yo creo que se sobrediagnostica. ¿Tú sí crees que se sobrediagnostica? Sí, estoy convencido porque lo veo. O sea, no es normal la cantidad de alumnos con déficit de atención que hay. Y ellos a mí no me cuadran. Yo veo alumnos que, bueno, es verdad que les cuesta mantener la atención, pero es que les cuesta prácticamente a todos, porque están sobreestimulados. ¿Cómo es eso? O sea, porque tienen un montón de cosas fuera y que no los deja concentrarse en nada. Últimamente todo tiene que ser visual, todo tiene que ser inmediato. Tal exceso de estímulos lo que hace es dificultar la atención. O sea, les cuesta mucho atender a una persona que está explicando. Y la atención es algo que se ejercita, dices tú. O sea, que una persona sea capaz de concentrarse es porque durante toda su educación, digamos desde chico, ha tenido espacios en la casa de concentración, en la escuela, ¿no es así? Claro, yo creo que sí, yo creo que no hay ningún problema. Al contrario, es beneficioso que los niños desde pequeños sean capaces de concentrarse en una tarea. Estamos en la época de la multitarea. La multitarea lo que significa es que al final no se hace bien absolutamente nada. No pasa nada por hacer una cosa y hacerla bien. De hecho, me parece que es una lección esencial. Creo que lo que más necesitamos ahora es ser capaces de aquello que hagamos, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Y tú qué le dirías a esos papás, volviendo un poco al punto de que todos tenemos hijos genios, ¿no? Que es esto que dice Ken Robinson, o tú mencionas una frase genial de Paulo Coelho. Acá creo que vamos a tocar carne, Alberto, porque hay mucha gente que sigue a Paulo Coelho, pero precisamente tú pones una frase, algo así como, si tú quieres algo, el universo se va, ¿no? A como que a poner de acuerdo para que suceda. Basta quererlo. Ese es un concepto muy, muy actual hoy o sea, es un concepto muy de moda que tú puedes, basta quererlo para obtenerlo, no dejes que nadie te diga que no puedes, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que decir que solo por desear algo se va a cumplir es tratar a las personas de una manera muy infantil, ¿no? En el fondo es tratar de idiota a la gente. Nadie puede pensar que el universo va a conspirar para que tú consigas algo. Pero eso dicen programas o, por ejemplo, videos como El Secreto. Visualiza.
Claro, esto es grave que un adulto piense esto o se crea esto, ¿no? Pero más grave es intentar decírselo a un menor. El menor lo que tiene que saber es que el principal responsable de que las cosas le vayan bien es él. Creo que hay un déficit importante en cuanto a la responsabilidad individual. Yo creo que esto es fundamental. Incluso con un mal profesor, incluso en circunstancias adversas, es el esfuerzo individual el que consigue que un alumno salga adelante. Y a mí me parece que esto es algo que debe quedar muy claro y que los padres debemos dejar también muy claro a nuestros hijos, que lo fundamental siempre es lo que ellos hagan. El mérito fundamental es suyo y también el demérito. Exacto. Y ahí entra la disciplina, que es algo que también está, o sea, es lo que yo siento, ojo, que está como que los padres están confundidos con lo que debe ser la disciplina, porque algunos piensan que la disciplina es sacar un látigo, ¿no? O agarrar un reglazo. Entonces, ¿cuál es el concepto para ti claro de la disciplina? De la misma manera que confunden el esfuerzo con el sufrimiento, nadie quiere hacer sufrir a nadie, pero el esfuerzo es indispensable. Y la disciplina también, si la disciplina no es otra cosa que tener un cierto orden, que saber organizarse. Para un músico, de cara a dar un concierto, es imprescindible tener una disciplina en el estudio, porque el proceso, desde que uno lee por primera vez una partitura hasta que monta un repertorio, pasando por la digitación, por solventar todos los problemas técnicos que pueda haber, hasta llegar al punto en el que ya se meta a interpretar de verdad, e incluso al de exponer lo que ha trabajado delante de un público, todo este proceso es muy duro y es muy largo. Y es verdad que luego el músico disfruta, es expresivo, es comunicativo y desde luego es creativo. Ahí volvemos a la creatividad, porque a mí lo que también me preocupa es que, por ejemplo, donde yo vivo, bueno, no solamente donde yo vivo, sino en varios sitios he visto propuestas educativas donde inclusive por sobre la currícula está la forma, ¿no? O sea, los chicos van a aprender mediante laboratorios, y he escuchado, o sea, textualmente ejemplos del tipo: si por ejemplo el niño decide ese día jugar con el cohete, un cohete o ¿no? una nave, como que el profesor se tiene que poner a mirar al niño que está jugando con este cohete, y si ese día iba a enseñar matemáticas, ¿no? Las sumas, por decirte, o restas, aprovechar y hacer una investigación sobre el cohete, ¿no? Y adaptarla a la suma, ¿no? Y de alguna manera terminamos hablando de los planetas, y mira qué maravilla, el chico no solamente va a aprender a sumar, sino que va a aprender que hay un sistema solar y bla, bla, bla. Entonces, claro, yo me pregunto y digo, a ver, si tú eres profesor de música, ¿cómo haces para poder abarcar? O sea, a mí no me cuadra, pero de repente no me cuadra porque es por ignorancia, digamos, por eso te pregunto. Pero es un planteamiento absurdo. Si yo como profesor de música dejo que sean mis alumnos los que decidan, vamos a escuchar reggaetón todo el día. Claro, yo no estoy dispuesto, porque yo como músico lo que quiero es abrirles a mis alumnos un mundo que no conocen y que de entrada no les va a atraer, pero da igual, no pasa nada. Cuando yo empecé a escuchar música tampoco me apasionaba. Empecé a escucharla y poco a poco me fue entrando, y eso es lo que yo quiero. Al final es que creo que se confunden muchísimas cosas, pero la educación no puede pretender empatar al alumno. Es un tipo de trabajo muy callado. Solía decir Antonio Machado que la cultura es intensidad, es concentración, es una labor de recogimiento, es una labor heroica, mucho más que propagandística. Claro. Y yo creo que esta es un poco la idea. O sea, el profesor no puede caer en este tipo de ideas de... a ver, El Club de los Poetas Muertos, ¿no? La película de... Pero que todo el mundo le encanta esa película del profesor sobre... Pero una película muy tramposa. ¿Por qué? A ver, ahí también vas a tocar carne. A ver, un ratito, todos los que están conectados pregunten, por favor, aprovechen que tienen acá a Alberto, porque tampoco así, no es tan fácil que Alberto nos dé una hora, pues. Pregunten. A ver, La Sociedad de los Poetas Muertos. Has tocado, pero así, carne, como decimos acá. ¿Qué no te parece?
es que es el tipo de profesor pues que hoy se está pidiendo, ¿no? Es el profesor que se presenta a concursos para ser el más innovador, es el profesor más popular entre los alumnos, pero al final el profesor no tiene que ser popular, ni tiene que ser innovador, ni tiene que ser... No, el profesor tiene que ser buen profesor, tiene que conseguir que sus alumnos aprendan. ¿Y qué cosas tienen que aprender? O sea, porque una cosa es que hoy los profesores... O sea, a ver, empezando desde el inicio de este video, ¿no? Hablamos que hoy el conocimiento como que ya no importa. Y tú inclusive en una parte de tu libro mencionas que el profesor hoy tiene que ser una especie de plastilina, no usas esa palabra, ¿no? Pero tiene que ser capaz, o sea, por ejemplo, tú profesor de música tendrías que ser capaz de reemplazarme a mí como profesor de física y al mismo tiempo podría ser profesor de gimnasia, ¿no? Entonces tu valor está en tu adaptación, en tu creatividad y no en tu conocimiento, que es lo que tú como profesor debes transmitir. Claro, porque es muy difícil enseñar si uno no domina aquello que tiene que enseñar. Es que esta es la clave de todo, pero esto lo decía hace mucho tiempo ya Quintiliano, esto es una máxima de la escolástica medieval, primero aprende y después enseña. Exacto. El primer requisito que ha de tener un buen profesor es dominar su materia. Una vez que un profesor domina su materia, necesita estar comprometido con la labor que hace. Y hay algo que también me parece muy importante, que es amar lo que enseñas. Si yo no me emociono con las variaciones Goldberg, ¿cómo voy a conseguir que lo hagan mis alumnos? Es imposible. Pero entonces sí quiere decir que no es que el profesor deba ser un ente plano, ¿no? O sea, que de alguna manera también debería transmitir cierta... O sea, ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces tú te das cuenta, y eso hay que ser objetivos, que hay profesores que te gustan más que otros, que son más entretenidos que otros y que te son mucho más fácil aprender su materia porque te la transmite mejor sin cuestionar quién sabe más. Claro, pero este es un asunto muy delicado porque para un alumno un profesor puede ser muy bueno y para otro alumno puede ser muy malo. Claro. Relativo. Es muy subjetivo. Lo que no es subjetivo es que una persona sepa. Entonces, claro, si centramos todo en el procedimiento en lugar de en el contenido o en el propio conocimiento, dejamos ahí una vía muy peligrosa. Ocurre algo similar cuando hablan de la formación del profesor, ¿no? O de que hay que revisar lo que un profesor sabe o de que hay que hacerle exámenes a pesar de haber ganado una plaza por oposición. A ver, yo no tengo ningún problema en que me vuelvan a evaluar, yo gané mi posición, pero si quieren volver a examinarme, no tengo ningún problema. Ahora bien, ¿de qué se me va a examinar? ¿Se me va a examinar de lo que yo sé de mi asignatura? ¿O se me va a examinar de mi capacidad para empatizar? Porque, ¿cómo se evalúa la capacidad de empatizar de un profesor? Pues me imagino que usarán una encuesta. Mientras más alumnos te digan, me empatizo con el profesor. Claro, entonces buscamos al profesor más popular, no al mejor profesor. Yo tengo recuerdo mucho más respetuoso de los profesores que me exigieron que de aquellos que en su día me parecían o me caían mejor o eran más populares. Y esto es habitual, suele ocurrir. Claro. Y escucha una cosa, Alberto. Acá yo apunté... porque yo creo que sí es importante que los padres sepamos, cuando nosotros tenemos un hijo sentado en el escritorio, ¿no?, de su casa, concepto, a ver qué dice, déjame ver qué dicen acá. Teoría y práctica, Toño Luna, teoría y práctica se completan, empíricos y académicos también. Por supuesto, si una asignatura como la mía... No, vamos, es que es obvio, la teoría y la práctica, pero ¿cómo tocas música sin saber las notas? Yo ahora mismo que acabamos en España de empezar el curso, quiero tocar instrumentos y quiero montar repertorio y quiero organizar conciertos con mis alumnos, pero para eso mis alumnos tienen que saber leer música, por lo tanto, no me queda otra que enseñarles a leer en un pentagrama, enseñarles los ritmos y todo esto. Bueno, es una labor no tan divertida como tocar, pero hay que hacerla. Acá dice Francesc Susu, el esfuerzo tiene más valor que el talento.
Sí, estoy de acuerdo con Francesc. Así es. A ver, yo lo que quería saber es, por ejemplo, yo tengo a mi hijo sentado, te lo digo ¿por qué? Porque hace unas semanas colgué un video mío donde hablaba de la motivación de los padres, ¿no? Y que yo no estaba de acuerdo en que todo lo que yo le dijera a mis hijos que tuvieran que hacer, tuviera que sacar pues una pandereta y que todo tenía que ser motivado, porque yo decía, de adultos, a veces tú te tienes que parar, ir a trabajar sintiéndote fatal o no teniendo nada de ganas y no tienes a nadie y no estás motivado, simplemente tienes algo que hacer, o sea, una responsabilidad. Por lo tanto, yo no quito, o sea, esa es mi posición, a ver, no sé la tuya, yo no quito que la motivación sea un plus, ¿no? Pero no siempre va a estar. ¿Qué lugar le das tú a la motivación en un aprendizaje? La motivación es importantísima, pero debe residir en el propio conocimiento, es decir, es aprender lo que nos debe estimular. No tenemos que buscar la motivación para aprender. Esto es algo que se debe inculcar otra vez desde casa. O sea, aprender es lo que nos... O sea, el hecho de que voy a aprender algo nuevo es lo que me motiva. Exactamente. No debo estar únicamente motivado para que algo me guste, sino que el simple hecho de... Ya, ok. Claro, y además estoy de acuerdo con lo que dices, es que me parece muy educativo. O sea, en la vida nos vamos a encontrar situaciones que igual no nos gustan, pero hemos de resolver. No podemos decir, no me siento motivado. Claro, a mí me gusta enseñar, pero hay días, bueno, que por una u otra razón no estoy especialmente motivado y eso no hace que deje de emplearme a fondo para conseguir que mis alumnos aprendan. Exacto. ¿Y cómo debe ser? O sea, yo que estoy papá, ¿tú qué le dirías a un padre para que se sienta tranquilo, de que su hijo esté en un proceso de aprendizaje correcto? Porque, a ver, yo lo veo porque yo tengo hijos en edad escolar, ¿ok? Y efectivamente hay profesores que te encantan, profesores que te gustan menos, y ves que el niño le gusta más un profesor, inclusive al que a ti no te gusta tanto, ¿no es así? Entonces, ¿cómo sé yo como padre que mi hijo está por buen camino? Un punto importante antes de seguir, me he olvidado, lo que estamos hablando ahora es sobre todo para lo que es la escuela pública, que es la gran mayoría. Alberto es profesor de escuela pública, porque yo me imagino que en una escuela privada uno puede escoger, ¿no? Más cosas, pero debe haber como un estándar de educación para todos, ¿no es así? Pero bueno, volviendo al punto, ¿cómo debo sentirme yo tranquila de que mi hijo está bien? Y que no lo están chancando, que no está perdiendo talento, que efectivamente el chico va bien. Bueno, lo primero es que no creo que pase nada porque un profesor le guste más que otro. Tampoco nuestros vecinos nos gustan todos igual. Quiero decir, es una cosa natural. Yo creo que a veces dramatizamos sin necesidad. Bueno, a lo mejor el profesor de este año no le gusta, pues quizás le guste más el siguiente. Yo creo que hay un aspecto aquí que también tenemos que tener en cuenta. Yo pienso que falta confianza. Yo creo que los padres lo primero que tienen que hacer es confiar en nosotros. Y yo suelo decirlo siempre, se lo suelo decir a mis alumnos el primer día de clase o el segundo. Les suelo decir que aunque haya cosas que a ellos de momento les parezca que no les van a servir, que tienen que confiar en nosotros, que lo que les enseñamos es valioso. Y por lo tanto, que confíen y que se esfuercen, porque en el futuro les va a servir. Incluso suelo decirles que una persona, porque claro, el adolescente de natural es rebelde. Yo les suelo decir que la mejor manera de rebelarse es saber mucho, porque así nadie te va a poder manipular. Que ese es un punto que yo quiero conversarlo, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero que tú también lo mencionas. ¿Por qué hay este afán de desacreditar el esfuerzo, el conocimiento? ¿Por qué hoy, de alguna manera, toda la cultura, ¿no?, se va hacia que la persona sea menos sabia, tenga menos conocimiento, inclusive en el lenguaje, ¿no? O sea, mientras a nadie le importa cultivar el lenguaje, cultivar la lectura, o sea, cada vez nos encontramos con mamarrachos en librerías, ¿no?, de lectura. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es este afán de tener gente poco esforzada e inculta? A ver, yo creo que es obvio que al poderoso le interesa una masa aborregada, porque es mucho más fácil de manejar.
se habla mucho de la necesidad de que los alumnos tengan espíritu crítico. Sí. Es imposible tener espíritu crítico sabiendo poco o no sabiendo nada. Es que ahí te dicen, Alberto, todo es relativo. Esa es una frase que a mí me encanta cuando te dicen, oye, por ejemplo, yo te puedo decir que tal cantante, ya Justin Bieber, es un súper músico, porque a mí me parece, y tú no me lo puedes negar. Y te dicen, ¿no? Es que para gustos y colores no han escrito los autores. Y hay una respuesta genial que una vez leí que es, por supuesto que han escrito y mucho. El problema es que usted no ha leído lo suficiente. Usted no lo conoce, ¿cierto? Yo escuché que esta anécdota la dijo un arquitecto navarro en una clase en la universidad. Lo leí en un libro sobre la belleza, ¿no? Porque precisamente hablaban del arte y que, claro, ahora tú ves cada cosa colgada y es, oye, eso es arte porque a mí se me ocurre que es arte. Entonces, para mí esto es valioso, entonces los valores son relativos y todos nos tenemos que quedar calladitos y decir... Claro, pero es la soberbia de la ignorancia al final, porque muchas veces yo me he visto discutiendo, a mí me llegaron a decir que defender tanto el conocimiento era de soberbios. Bueno, es exactamente lo contrario. Defender el conocimiento es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque uno reconoce que por mucho que intente aprender siempre va a saber poco y siempre va a haber gente que sepa mucho más que tú. Lo que hay que hacer es admirar a esas personas y tratar de acercarte lo más mínimo, ¿no? a lo que ellos saben. Y por lo tanto, efectivamente tenemos que tratar de que nuestros hijos aprendan y no nos compremos estos rollos de creatividad y espontaneidad. Al pobre chico siempre, ¿no?, le cortan las alas. Luego hay una cosa, perdona Juliana, una cosa muy importante y que a mí me suele molestar bastante cuando se trata de meter con calzador la educación emocional, las habilidades sociales. A ver, es que es el conocimiento el que favorece las habilidades sociales. Es que es el conocimiento, es en el conocimiento donde encontramos la emoción. O sea, nos emocionamos cuando aprendemos. Y aprendiendo, y cuando surge esta emoción es cuando somos capaces de apreciar algo que es hermoso, que es bello. Uno no puede apreciar algo de verdad si no lo conoce. Se puede disfrutar de la música de una manera muy superficial, pero cuando uno conoce y desentraña los misterios de las grandes obras, me da igual hablar de pintura, de música, de matemáticas, es cuando realmente es capaz de llegar a emocionarse con lo que aprende. Es que tú estás hablando de algo que hoy no pasa, que es la profundización. O sea, uno no profundiza y de verdad que hoy vivimos todos, adultos y chicos, como en una especie de superficie y nadie, ni siquiera profundizamos en nosotros mismos. O sea, ni siquiera te estoy hablando ya profundiza en un autor, no, profundiza en ti mismo. O sea, no, todo es, como bien decías al comienzo, como una cultura de placer, de rapidez, de ¿para qué me esfuerzo si está ahí? ¿Qué tonto eres tú? ¿No? Pero, ¿cuáles son las consecuencias o sea, qué pasa con un ser humano que tú lo educas así? De adulto, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues que puede convertirse en una persona muy fácil de manipular o, en lo contrario, en un tirano, si consigue poder por otros medios. Esto es así. ¿Cómo un tirano? Yo me asusté. ¿Cómo es eso? Bueno, un niño al que se le concede todo puede llegar a convertirse en una persona dictadora, claro, que considera que tiene que tener acceso a todo y que puede tener absolutamente todo sin ningún esfuerzo por su parte. Y una cosa acá también tú mencionas, Alberto, en tu libro, porque que el profesor no necesariamente debe ser amigo. Hablando un poco de las competencias, ¿no? Esto me parece importante porque muchas veces pretendemos que desaparezca la distancia que es necesaria entre el maestro y el discípulo, que es una distancia que viene bien porque inevitablemente el profesor debe exigir al alumno. También un padre debe exigir a sus hijos, pero el vínculo afectivo es mayor. Exacto. El hecho de que los profesores podamos preocuparnos por nuestros alumnos, pero no queramos a nuestros alumnos, porque no son nuestros hijos, hace que podamos exigir con una mayor objetividad, que es al final lo que creo que eso nos ha de pedir también a nosotros.
O sea, nosotros tenemos que valorar a nuestros alumnos, al fin y al cabo tenemos que evaluar si ellos han conseguido aprender lo que les hemos enseñado o no lo han conseguido. Acá, Alberto, tengo unas preguntas que me gustaría leerte, a ver si puedes ayudar. Dice, lo que hace, a ver, acá tengo un problema porque no logro ver, acá. Rigoberto Norato Zamudio nos escribe y dice, mi hija tiene 3 años y es muy distraída. ¿Cómo consigo que sea más atenta? Y sigue, desde hace 2 años tiene la misma profesora y siempre se queja de mi hija. ¿Por qué no puedo abrir acá el comentario? No sé por qué no puedo abrir el comentario. A ver un segundo. Dice que la Miss siempre se queja de su hija. ¿Cómo puede ser que una niña de 3 años tenga atención? Bueno, no lo sé. Yo creo que una niña de 3 años tampoco puede tener mucha atención. Es muy pequeña. De todas maneras, yo no soy un especialista en educación infantil. Yo puedo dar una opinión como padre que tendría solamente... quiero decir, no es una opinión profesional. Claro. Por lo tanto, no me atrevo a opinar. No, yo podría... Sí, no sé, Rigoberto. Muchas veces nosotros pretendemos que un niño de 3 años actúe como un chico de 18, ¿no? También tendríamos que ver cuál es su espíritu, ¿no? Hay chicos que son más movidos que otros, pues esa es la realidad. Hay niños que dicen, no, este nació educado, que son de temperamento mucho más tranquilo, ¿no? Acá tengo otra pregunta. ¿Por qué hacer que todos los niños estudien lo mismo? De Eduardo Arenaza. Toda la razón. Porque hay una idea malentendida de lo que debe ser la igualdad. La igualdad ha de ser una igualdad de oportunidades, jamás de resultados, porque ni todos tienen la misma capacidad, ni todos las mismas necesidades. Por lo tanto, de lo que se trata es de saber orientar a cada alumno hacia donde le interesa y hacia donde puede. No tiene ningún sentido. El pretender que todos lleguen al mismo punto supone devaluarlo absolutamente todo. ¿Y cómo haces cuando tienes una clase de, no sé, de 30 alumnos para poder preocuparte que cada uno vaya a su ritmo? Bueno, es que yo no creo que un profesor tenga que... Aquí voy a ser otra vez voy a ir un poco a la contra, qué remedio, pero no creo que un profesor tenga que adaptarse al ritmo de cada alumno. A no ser que sean alumnos con unas dificultades concretas, en cuyo caso hay que ver cómo se les puede ayudar. Pero en general, yo pienso que de lo que se trata es de que los alumnos se vayan adaptando al ritmo del profesor. Es decir, no tanto debemos adaptarlo todo al alumno como irles educando para que ellos sean capaces cada vez de irse adaptando más, porque luego, en fin, van a salir de la escuela y el mundo no se va a adaptar a ellos, van a ser ellos los que tengan que adaptarse. Exactamente, ese es un punto que yo creo que estamos pecando mucho los padres, que es creer que nuestros hijos son el centro del universo o que son algo... A ver, ojo, mis hijos son el centro de mi universo y el de mi esposo, son los más bellos, hermosos y guapos en mi corazón, ¿no? No hay nadie mejor, más graciosa, más gracioso que mis hijos, pero soy consciente que pasa en casa, ¿no? Y que el hijo del vecino es el más guapo, el más para su mamá. Pero eso no pasa normalmente. Normalmente nosotros sobrevaloramos inclusive las competencias de nuestros hijos y muchas otras veces también proyectamos en ellos todas nuestras frustraciones. O sea, yo no pude ser músico, que él sea. O yo siempre quise ser tenista. Y el chico de repente ni siquiera quiere. Claro, yo creo que lo sensato es querer que tus hijos lleguen hasta donde puedan. De igual manera, a mí me gustaría que si mis hijos, que todavía son pequeños, tienen dificultades, yo querría saber qué dificultades tienen. No, a mí no me gustaría que me engañaran. Por eso yo creo que los profesores tampoco debemos engañar. Esa es otra, ¿no? Que te engañen. Ahora, como tú mismo lo dices en tu libro, o sea, como que nos quieren, esas nuevas pedagogías nos timan, ¿no? Nos quieren decir, o sea, nos están engañando, de verdad. Nos están engañando. Sí, claro, esto si no deja de ser el anuncio de deje usted de fumar en 2 sesiones de hipnosis. Entender que aprender siempre es divertidísimo es falso. No siempre es divertido. Lo que ocurre es que aprender es muy valioso, es enriquecedor, es provechoso, pero cuesta un esfuerzo. Esto es inevitable. No se puede aprender rápidamente y precisamente ahí está la gracia. Si es que lo hermoso del aprendizaje es
que uno debe vencer dificultades, debe salvar obstáculos, que es un acto de superación personal. Te quiero hacer una pregunta, Alberto, que me hacen a mí mucho y yo no sé responder porque yo no soy pedagoga. No sé si tú puedas, si no puedes no pasa nada. Es cuando yo menciono que la motivación es lo más importante y que el esfuerzo, me mencionan siempre el método Montessori. Bueno, yo no soy un especialista en Montessori, no lo conozco lo suficiente como para dar una opinión. De todas maneras, a ver, que la motivación es importante, yo creo que no lo discute nadie, yo tampoco. Yo lo único que digo es que no debemos estar a expensas siempre de la motivación. Exacto. Porque ¿qué ocurre cuando no estamos motivados? Si yo tengo que enseñar a mis alumnos solo lo que les motiva, pues prácticamente no voy a dar nada de lo que yo tengo previsto dar, porque la mayor parte de los contenidos en principio no les van a traer. Bueno, ese es el reto, conseguir que mis alumnos, que de entrada van a optar por un estilo de música, de moda, de radiofórmula comercial, empiecen a desarrollar pues, el paladar musical, la sensibilidad artística, el gusto estético. Bueno, ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer. Para mí sería más cómodo decirles, a ver, muchachos, ¿qué queréis escuchar? ¿Qué queréis tocar? Y que ellos decidan. Claro, explora la guitarra, ¿no? Toca como quieras, sé creativo. Y efectivamente... Como quieras, diviértete y sé feliz. El otro día leí un artículo que decía que efectivamente, por ejemplo, un músico de jazz, para poder improvisar, ya tenía que saber, ya tenía en su memoria como 500 melodías para poder improvisar una. O sea, no es que tú te pares y, ay, voy a improvisar y agarro, ¿no? el instrumento musical y hago lo que sea y así suene un mamarracho, no. De repente, para mí ese mamarracho sonará lindo porque yo de verdad sé nada, ¿no? Casi nada de música, digamos clásica o jazz o ese tipo de música, pero a ti no te van a engañar, ¿no? El ejemplo del jazz es muy interesante porque así como el músico clásico, normalmente los músicos clásicos utilizamos la partitura, es digamos un estilo un poco más formal. El jazz, en el que la improvisación tiene tanta importancia, es mucho más representativo porque tras esa improvisación hay muchísima teoría, muchísimo conocimiento armónico, teórico, lo que aprende y lo que memoriza un músico de jazz para poder luego dar rienda suelta a la imaginación, ser creativo e improvisar, es tremendo. Alberto, ya para ir terminando, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees, a ver, ojo que no hay que ser, o sea, tampoco vamos a ser deterministas, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir positivamente en la adultez? ¿El que conoce más o el que tiene mayor capacidad, como se dice ahora, de improvisación, de creatividad, para poder adaptarse a las situaciones y no estar tan rígido? Es que yo creo que el conocimiento también te permite ser adaptable. No creo que ser una persona culta y formada te convierta en alguien rígido y sin capacidad de adaptación. Al contrario, yo creo que lo que a un alumno le puede dar herramientas de cara al futuro para manejarse bien y con solvencia en la sociedad es ser una persona culta y formada. Por lo tanto, yo lo tengo muy claro. Yo creo que siempre va a tener más posibilidades de progresar el estudiante que ha aprovechado la escuela para formarse académica y humanamente que aquel que ha perdido esa oportunidad. Has dicho una palabra importante, humanamente. Hoy, por ejemplo, como que, no sé si en España, pero por ejemplo, por este lado del mundo, en Perú, donde yo estoy, muchísimos colegios, si no son todos, han sacado las humanidades de la currícula, las universidades también, todo es técnico. O sea, ¿para qué aprender historia? ¿Para qué aprender filosofía? ¿Para qué aprender, antropología? Si yo lo que tengo que hacer es, no sé, operar un riñón. ¿De qué me sirve a mí todo esto? Es una pérdida de tiempo para ejercer mi profesión. Bueno, aquí hay que hablar de la famosa anécdota que se cuenta de Sócrates cuando iba a morir, ¿no? Envenenado con la cicuta, cuando entró la persona que le iba a preparar la cicuta y Sócrates estaba tocando la flauta, ¿no? Y no sabía tocar y le preguntó, ¿pero por qué estás tocando la flauta si vas a morir? Y él dijo, bueno, pues para aprender a tocar la flauta antes de morir.
el amor por aprender, ¿no? No hay que buscarle demasiados razonamientos, simplemente el placer de aprender. Yo creo que esto es algo, como hemos dicho en más de una ocasión a lo largo de la charla, que se inculca en casa. Yo creo que los padres a los hijos les tenemos que ir infundiendo ese amor por el aprendizaje. El amor por el aprendizaje no surge de forma espontánea en un momento concreto. No, es algo que se va cultivando. Exacto. Y es trabajo para los padres, porque claro, el ejemplo de los padres, o sea, nosotros no podemos pretender tener hijos cultivadísimos o que amen aprender cuando nosotros no hacemos absolutamente ningún esfuerzo por este aprendizaje, ¿no? Normalmente pasaba que los hijos heredaban o el oficio del padre o el amor de las aficiones de los padres, ¿no? Porque tú normalmente, no sé, a mí me gusta coleccionar monedas, por poner un ejemplo, y yo voy a hacer que mis hijos vean, y lo más probable es que aprendan, de repente no se vuelvan coleccionistas, pero conozcan y hasta lleguen a amar mi afición. Pero si yo efectivamente no la hago, no puedo pretender, y tampoco pretender, creo yo, que el profesor se encargue de absolutamente todo eso. Y eso es algo que creo que debemos tener claro, que cuál es el rol de la escuela y cuál es el rol del padre en el proceso educativo. Hoy, con las mamás que salimos a trabajar todo el día, los papás que trabajan sobre horas, sí hemos volcado efectivamente en el colegio mucha mayor responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos que lo que solía pasar con nosotros, ¿no? Inclusive hoy se quedan más horas. Claro, aquí, el problema de la conciliación es un problema que es común, ¿no? Y está muy extendido. Pero creo que sería más razonable tratar de buscar soluciones a esto que añadir más responsabilidad a los profesores que ya tenemos suficiente. Porque muchas veces se cree que enseñar una asignatura es poco. Claro, enseñar una materia es difícil. Cualquiera no puede enseñar una materia. Transmitir conocimiento no es simplemente dar 4 datos y que los alumnos los memoricen. O sea, uno tiene que estar continuamente actualizándose, empatizando con los alumnos, por supuesto, tratando de contagiarles, de despertar amor por el conocimiento. Todo esto es costoso y uno siempre está cambiando de método. Cuando se habla de innovar, es que es absurdo. Todos los profesores innovamos, jamás enseñamos igual, los grupos son diferentes, uno no tiene el mismo día una vez que otra. En fin, en el fondo estamos en un momento en el que se busca más lo estético que lo eficaz. Exacto. Y esto es un problema. Bueno, Alberto, te agradezco, de verdad, te agradecemos. El video, amigos, va a estar colgado inmediatamente. El libro Contra la Nueva Educación de Alberto Arroyo búsquenlo porque, verdad, plataforma actual está en todos nuestros países, simplemente hay que buscarlo en la librería, y para los más flojitos está en Amazon, está en digital, o sea que lo pueden, yo se los recomiendo mucho porque a mí me ayudó, al no ser una experta en pedagogía, en clarificar muchas ideas que yo escuchaba en televisión o había leído o veo en videos sobre cómo debe ser la educación de nuestros hijos. Y como yo ya les he dicho varias veces, nosotros los padres hoy caminamos con 2 nubes, ¿no? La del miedo y la de la culpa, porque nos meten muchas ideas de cómo debe ser la formación de nuestros hijos y no es algo fácil, pero tampoco es tan complicado. Simplemente tenemos que poner de nuestra parte en leer, y así como leemos a Paulo Coelho, a Ken Robinson, también a leer autores como Alberto, que nos dan otra visión y poder contrastar y de esa manera ver en el día a día qué es lo que realmente funciona. Yo creo que todos nosotros queremos hijos que se esfuercen, hijos que sean exitosos, pero tenemos que saber poner el verdadero valor a cada uno de esos elementos y también entender dónde está el verdadero éxito, dónde está el esfuerzo, dónde está el conocimiento, ¿no? Y no eduquemos generaciones o chicos blandos y no confiemos que todo lo que está en Google es bueno. Y como bien decía Alberto, la manera más importante de discernir o discriminar lo que es verdadero y falso, de lo bello, de lo feo, ¿no? De lo bueno y de lo malo está en conocer. Y eso toma tiempo, pues, ¿no? Por eso es que algunos ganan premios al
al Nobel de Química y otros no ganamos ni el premio del barrio a la mejor florista. O sea que es una realidad. Alberto, muchísimas gracias de verdad. Hemos estado tiempo para poder conseguir esto. Disculpen por las fallas técnicas, pero da igual. ¿Algo que nos quieras decir? Nada, ha sido un placer. A mí me gusta mucho hablar de un oficio que creo que pese a las circunstancias adversas que muchas veces tenemos, es muy bonito porque estamos formando personas y esto es algo con una trascendencia social muy importante y por lo tanto pues encantado y hasta otra ocasión. Así es, ojo, estén atentos porque eso ya es mi culpa. Alberto tiene otro libro que se llama La Sociedad Gaseosa, que yo me lo compré, pero no he tenido tiempo de leerlo. O sea que lo vamos a tener prontito, también hablando de la sociedad gaseosa, que tiene mucho que ver, ya me imagino, por el título nomás, con un pasito más arriba de lo que es la escuela y algo más, ¿no es así? Y ahí sí agárrense, porque ahí sí nos va a caer a todos. Sí, podríamos decir que los síntomas de la sociedad gaseosa están en este primer libro. O sea que si ya les gusta Contra la Nueva Educación, compren de frente los dos, pues ¿para qué? Yo me lo leí rapidísimo y anoche me lo he vuelto a leer completo. Aunque no lo crean, yo leo rápido igual, pero es tan interesante, fluido y gracioso en algunas partes, porque acá mi amigo español, como buen español, lanza unas bien fuertes. Pero es que hay que tomárselo con sentido del humor. a mí me encanta porque las cosas como son. Y al que no le gusta, que vaya y dé su opinión también. Pero todos acá tenemos espacio para opinar y de verdad que lo único que queremos nosotros es que puedan tener mayores herramientas para formar bien a sus hijos acá desde Conecta SEC. Gracias a todos, gracias Alberto. Nos vamos. Encantado. Cuídense, chao, chao.